Bueno, aquí estamos una vez más para saludarles, bendecirles y desear que la paz de Dios sea con todos nosotros. Vamos a estar estudiando la palabra hoy. Vamos a tener aquí perdón, aquí me meto aquí con esto. Vamos a tener un tiempo de enseñanza, un tiempo de oración, un tiempo de meditación y de reflexión acerca de lo que estamos estudiando, la gracia, pero vamos a mirar desde un punto de vista no tanto teológico, sino de vivencia, de poner en práctica lo que Dios manda a través de las Santas Escrituras que nosotros tenemos que cumplir. Estábamos hablando acerca de lo que es la salvación por gracia y estuvimos mirando en Efesios capítulo 4 y vimos allí lo importante de que ya se va desarrollando el plan de Dios a través de la gracia. Y dijimos que el Señor de su obra descendió y fue el que subió por encima de todos los cielos, ya explicamos todas esas partes, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la gracia, estamos viendo que una dispensación es la... Perdón, aquí esto está un poquitico mal. Bueno, que una dispensación es una economía, una mayordomía, es una revelación o eh, un tiempo en el cual Dios trata con el hombre dándole un nuevo orden de las cosas, dándole una nueva oportunidad de vida, dándole una nueva forma de acercarse a Él porque el anterior falló, no satisfizo el corazón de Dios y ahora Dios que es misericordioso y que tiene un plan y un propósito eterno, entonces determina darle una nueva oportunidad al hombre para lo cual le da promesas, le da pactos, eh, le da ciertas indicaciones, ciertas revelaciones, digámoslo así, revelaciones, hoy vamos a hablar de eso, son revelaciones que le da, las cuales él tiene que administrar, de tal manera que cuando nosotros somos salvos por gracia, nos está diciendo el Señor que únicamente la fe sola nos salva, porque la gracia contiene una cantidad de cosas, así como en el paraíso Dios le dijo al hombre, el día que comas de este árbol mueres, y el hombre comió y no solamente le trajo las consecuencias, sino de haber perdido la gloria, sino también de ser expulsado del paraíso y sometiéndose al juicio de Dios. Asimismo, en la conciencia también tampoco se sometió a la voz de la conciencia que le indicaba lo bueno y lo malo, ya conocía lo bueno, había aprendido lo malo, no debía seguir haciendo lo malo y terminó en juicio, en el diluvio y luego en el gobierno humano. Ya hemos hablado de todo esto, viene la promesa, viene la ley y ahora Dios le da al pueblo de Israel la ley para que ellos comprendan qué es el pecado, para que sepan qué cosas son pecaminosas y qué cosas manda Dios no hacer. Mas ellos no obedecieron y entonces, consecuencia de eso, terminaron en cautividad. Bueno, ya después del sacrificio de Cristo vimos la venida del Espíritu Santo y pudimos notar allí que después del rechazamiento que le hacen a él, entonces él determina en Juan capítulo 1, él determina que a los que le recibimos nos da la potestad de llegar a ser hechos hijo de Dios. Entonces, no por obras, no por hacer nada, no tenemos que cumplir ningún ritual de la ley, porque la ley fue dada para el pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles, para simplificar todo lo que hablamos la vez pasada y entrarle de lleno a esto. Entonces, la gracia, entonces dice que en la gracia Él nos da revelaciones. ¿Qué revelaciones nos ha dado la gracia? Somos salvos por la fe. La fe, estuvimos hablando que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y hablamos de esto la vez pasada. Bueno, ahora miremos
lo que la gracia, las promesas que Dios nos da a través de la gracia. Eh, las promesas no solamente las bendiciones y promesas, sino también la vida espiritual, cómo tenemos que administrarla, cómo tenemos que desarrollar esta revelación que nos da. Miren la revelación tan grande, se revela su Hijo, Jesucristo. La carta de los Romanos dice que que en el Evangelio la justicia de Dios se revela desde el cielo. Entonces vino una revelación del cielo para darnos a conocer la voluntad del Padre, que es Jesucristo el Señor. Vino un mensaje en la persona de Cristo Jesús, etcétera. Ya eso lo vimos. Ahora miremos un poquitico más, porque ahora que aprovechando este tiempo en que todos están juiciositos en sus casas, entonces vamos a hacer una meditación. Esto quiero hacer ahora, una meditación para que pongamos, aprendamos si hemos aprovechado la gracia, si estamos viviendo en la gracia o no. Porque es que la gracia tiene, así como la ley y todas las demás dispensaciones, tenían mandamientos, promesas, tenían requerimientos y también tienen juicios y castigos. Por ejemplo, al pueblo de Israel le dice en la ley que si ellos no obedecen a sus mandamientos, va a venir maldición y van a ser llevados a las naciones como esclavos. A nosotros en la gracia también, aunque espiritualmente tenemos esa misma connotación de lo que puede suceder a una persona que no quiere obedecer a Dios. Acuérdese que estamos en un mejor pacto con mejores promesas. En la gracia contiene un pacto que es el pacto en la sangre de Cristo, como cada dispensación contiene pacto. Entonces aquí el Señor dice que somos salvos por la fe en Jesucristo. Y vamos a ir al capítulo 2 de Efesios y vamos a mirar un poquito. El contexto ya usted lo conoce, más que todos los que están conmigo en la iglesia, y creo que los demás hermanos también. Tome su Biblia, anote las citas, reflexiones sobre esto y notas. Mire lo que dice. Que Dios con misericordia, empieza diciendo el verso 4, por su gran amor con que nos amó, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Por su misericordia. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, separados por el pecado de Él, separados espiritualmente, nos da vida juntamente con Cristo, nos da una vida que nos va a llevar a vivir una comunión con Dios. Esto es muy importante entenderlo. El primer requerimiento de la gracia es que tengamos una comunión con Dios. Estamos muertos, o sea, separados del Señor. Ahora Él nos salva por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, y no puede ser que perdamos la comunión con Dios, porque entonces ya estaríamos muertos otra vez, porque la muerte es separación. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Miren las operaciones que hace Dios espiritualmente, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús observe esto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Esa gracia es para con nosotros. Esa gracia es para mostrar en tiempos posteriores lo que es su bondad y su amor. Para con aquellos que estaban muertos en pecado. Para con aquellos que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya lo escudriñamos, ya lo miramos, ya lo estudiamos, ya lo dejamos más o menos claro. Creo que más o menos para los que por primera vez, y aquí se le acaba de clarificar. Y los que ya conocen la palabra, pues ya la tienen clara, y van a ver cosas que de pronto no tendrán muy claras. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe no es nuestra. Mire todo lo que hace Dios por nosotros. Nos regala la fe, nos regala la capacidad de entender, la capacidad de creer, la capacidad de tener convicción en nuestro corazón. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no tengo que hacer nada. No tengo que ir a un altar con un becerro, con un carnero. No tengo que ir a un altar con animales por sacrificio de sangre. No tengo que hacer nada de eso. No necesito
un hombre, no necesito un sacerdote terrenal, no necesito un tabernáculo, no necesito nada de eso, no necesito un mediador terrenal. Es solamente por la gracia de Dios. Somos salvos por medio de la fe, no por obras. Nadie puede hacer nada para ser salvo. Nadie, nadie, nadie. La salvación nos la otorga Dios a través de Jesucristo el Señor por la fe. No lo que nos cuesta creer, y a veces creer es un precio muy grande que hay que pagar, porque no es fácil creer y no es de todo la fe. Para la fe lo primero que tenemos que hacer es entender. Bueno, seguimos. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dos cosas quiero aquí anotar antes de seguir adelante. Somos hechura suya creados en Cristo. Hechura suya creados en Cristo. Cuando Dios empieza la creación, digo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, después, esa es la creación. En la creación dijo eso. Después vino y lo formó con sus propias manos. Del polvo de la tierra o del barro de la tierra, como usted quiere entenderlo, hizo ahí al hombre y le infundió aliento de vida, etcétera. Entonces, primero somos creados, primero estamos en la mente de Dios. Espiritualmente, Dios tenía un plan que es inamovible, que es incambiable, que no se puede modificar. Desde antes de la fundación del mundo, Él estableció en su creación. Entonces, nosotros somos creados cuando Dios nos creó en el paraíso, perdón, en el paraíso no, Dios nos creó en la eternidad, que nos hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La imagen es la que se puede ver. La imagen de Dios que se puede ver ahora es la imagen de Cristo con su andar terrenal. Entonces Él traía la imagen del Padre y nosotros somos creados a la imagen de Dios. Entonces la imagen visible, Él es la imagen del Dios invisible, dicen Colosenses. Entonces ni hablar aquí. Entonces Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, la semejanza de Dios es lo espiritual, aquella parte que es la que nos ayuda a perseverar, la que nos ayuda a entender, la que nos hace caminar en pos de Dios. Bueno, y luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos creó? El propósito de la creación en Cristo, o sea, la primera creación se arruinó, pero como no perdimos la semejanza, sino la imagen, ¿ve? La semejanza no la perdimos porque la semejanza es la parte espiritual, que es el espíritu que hay dentro de nosotros, que aunque estuviera muerto en delitos y pecados, estaba muerto, era separado de Dios, pero si el espíritu se muere uno. Entonces, además el espíritu es eterno, no puede morir. Entonces el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que es el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Él determinó desde antes de todas las cosas. Antes de hacer al hombre, dijo, lo voy a hacer para esto. Me explico mejor. El teléfono lo inventaron para comunicarnos. ¿Ve? Los aviones los crearon para volar. Los carros para andar en la carretera, prestar servicio de transporte, servicio público, servicio particular. Usted me dirá, está muy inteligente, pastor. Sí, bastante, hermano. Entonces, para que fuimos creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Déjeme aquí un poquito, yo me voy a profundizar en este pensamiento. Entonces vamos a mirar. Somos hechura suya, hechura, hechos con sus manos, hechos. Él nos hizo. Cuando nos hizo, entonces somos una nueva creación, porque la creación anterior, la que Él hizo a su imagen y semejanza, se arruinó a través del pecado. Ahora Él viene y nos hace nuevamente en Cristo. Por eso Él tiene
tiene que entregarnos a una forma o a un molde de doctrina para alcanzar esa estatura de plenitud de un varón perfecto a la talla, a la medida que tuvo Cristo en su andar terrenal, que dándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. No sé si lo puede entender bien, pero yo le voy a leer en primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 22. A ver, dice que el Señor dice, estamos muertos en delitos y pecados. Dice, habiendo purificado, el versículo 21, 21, y mediante el cual creéis en Dios, fe, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo, no vamos a ser, ni fuimos, siendo un presente continuo, o es un presente continuo, siendo, ayer fui, hoy soy, mañana tengo que ser, no deja de ser, siendo renacidos, no renacidos, le dieron un nuevo nacimiento. Perdón, no renacidos, no, renacidos, con un nuevo nacimiento. O sea, usted ya nació, nosotros ya nacimos materialmente, biológicamente, ¿verdad? Nos da un nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es el nacimiento de ese espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Por el pecado estábamos separados de Cristo. Ahora Él nos da vida juntamente con Cristo y renueva nuestra comunión con Él. Nos podemos acercar nuevamente a Él. Y entonces, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. El culto pasado estuvimos viendo esto. Entonces, ¿cómo fuimos renacidos? Por medio de una simiente. ¿Cuál simiente? La que le prometió a Abraham, que en tu simiente, una sola, no corruptible, sino una incorruptible, voy a bendecir todas las familias de la tierra. En Santiago nos dice algo muy similar a esto, para que usted entienda cómo es que funciona lo espiritual y para qué el Señor nos salvó, para qué nos hace nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas ¿para qué? Para que esa vieja criatura no funcione mal, para que usted y yo tengamos una vida nueva. Ahora, ¿cómo es la vida nueva? Vamos a mirarlo. Y dice, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, no por la obra suya ni mía, ni por la recomendación de nadie, Él de su propia voluntad, porque Él quiso, por su palabra. Ya fuimos renacidos por la palabra. La palabra es la voluntad de Dios, de tal manera que esta voluntad no puede cambiar porque su palabra no cambia. Su voluntad es su palabra. Él de su voluntad o por su palabra nos hizo nacer. Aquí lo dice, por la palabra de verdad. Para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, mi hermano querido, somos los primeros de la creación en ser llamados por Dios para ser templo de su Espíritu Santo, porque allá tenemos que llegar. Bueno, ahora seguimos nuevamente. Entonces, volvemos a Efesios 2 y dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Bueno, pensar, y todos concatenamos en esto y nos gusta
y nos defendemos, hermano, a capa y espada porque decimos, no, yo soy salvo por la fe, es la gracia de Dios, no me cuesta nada. Amén. A usted no le cuesta, pero a Cristo le costó, a Dios le costó. Y el hecho de que una cosa no le cueste a uno no quiere decir que no tiene valor, porque a usted le regalan un carro último modelo y el mero hecho de que sea regalado, usted no lo va a dejar tirado ni lo va a tirar por un voladero porque no le costó nada a usted. Ese carro tiene un valor nominal, un valor. La salvación no tiene precio porque nadie la podía pagar, porque nadie tenía una santidad y una sangre incorruptible, la semilla incorruptible, una semilla no contaminada, una semilla pura, santa, venida del cielo, de toda buena dádiva y todo don perfecto, dice en el contexto, proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por su simiente, para que seamos primicias de sus criaturas, por la palabra incorruptible que vive y permanece para siempre en nosotros. Entonces, número uno, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya me las sé, todo lo que usted ha dicho ya me lo sé, estoy tratando de ordenarlo para que usted lo pueda entender ahora lo que le voy a decir. Bueno, entonces, diríamos nosotros que las buenas obras son como el ADN. Cuando alguien tiene un hijo y, y, y lo quiere negar, el cónyuge, la otra parte le dice, no, lo vamos a hacer, va de un juez y dice, yo no reconozco a este hijo, le dice, un momentito, vamos a hacer una prueba de ADN para saber si los genes que corresponden a esa criatura son iguales a los suyos. Si son iguales, de que lo niegue, porque de tal palo tal astilla. Ese es proverbio mío, pero se puede aplicar. Bueno, entonces vamos a mirar, hermanos. Vamos a mirar buenas obras que él preparó de antemano. De antemano. O sea, no las inventó ahora, no se las inventó un pastor, no es la promoción de una iglesia, no es la última moda de la iglesia, no es el libro que escribió fulano de tal, no es el enunciado de fulano de tal, no. Ellos han escrito muchos libros, pero basados en la palabra de Dios, para darnos a entender un poquitico mejor lo que de pronto nosotros no podemos entender porque no consultamos con Dios o porque sencillamente, acuérdese que estamos en una dispensación donde tenemos que administrar todas estas revelaciones. Usted en este momento, revelaciones que usted tiene que administrar. Usted fue creado para. Entonces, aquí dice que esas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. La obra que usted y yo tenemos que hacer para el Señor, ya Él la preparó de antemano y nosotros tenemos que estar caminando en ella. La obra no la invento yo, ni la inventa un pastor, ni la inventa una misión, ni una iglesia. La obra la estableció Dios para que nosotros caminemos en ella. Ese es el camino del creyente. El camino del creyente es la obra que Dios le encomendó. No se puede salir de ese camino. Vamos a mirar. En ese mismo contexto dice que somos salvos por la fe, que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora nosotros tenemos que empezar a hacer cosas que antes no hacíamos. Mire, mi hermano querido, con todo respeto y con toda claridad y con todo el amor de la palabra le voy a decir, si usted es cristiano y sigue haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida, pues al examinar su ADN va a encontrar con que no tiene el ADN del que mandó a hacer la obra de Cristo Jesús. Somos redimidos en Cristo Jesús para buenas obras. De esto le tengo que hablar mucho más. Por ahora vamos a ir ahí por encimita, luego vamos a ir profundizando un poquito más. Bueno, vamos a mirar
para que usted vaya teniendo un poquito más de claridad en lo que yo quiero transmitirle o lo que la palabra nos quiere transmitir. Vamos a ver Tito, capítulo 3, versículo 8. Busquemos Tito, capítulo 3, en el versículo 8. Esto no se puede leer un solo verso, hermano. A mí no me gusta leer un solo verso porque como que uno no cae en la nota. Leamos desde el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ahora somos nuevas criaturas. Ahora estamos en un tiempo diferente y ahora somos diferentes. Porque hay un evento que marcó el cambio de la que es la redención en Cristo Jesús. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, vivicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, todos los que quieran obedecer, ¿no? Personas. No hace acepción de personas. Haga de cuenta que está en una iglesia donde le dice el pastor, dígale al que tiene a su lado, Dios no hace acepción de personas. Si está solo, diga de personas, que quede claro. O sea, no tiene elegido, nos trata todos, hemos escogidos por Dios para buenas obras. Entonces, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es anal. Él nos salvó, escúchelo bien, por el lavamiento que hace con la palabra. Y esa palabra nos debe llevar a un estado como el que tuvo el hombre cuando fue creado antes del pecado, que es la dimensión de la estatura de la plenitud de Cristo, a la cual nosotros debemos llegar. Tenemos que llegar porque el Señor lo dijo. Y bueno, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente el Espíritu, ¿no? Por la regeneración y por la renovación del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, acuerde que ya hablamos de esto, justificados, hoy declarados libres de pecado, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, en el llamamiento que Dios nos hace, en Cristo Jesús, en la gracia, lo que Él nos encomienda, entonces nos da un montón de revelaciones. Yo no sé si usted las está notando, son un montón. Enumerarlas sería imposible, son muchas. Son muchas las revelaciones que nos da. Número 1, estábamos muertos en delitos y pecados. Número 2, hacíamos la voluntad del príncipe de este siglo. Yo eso no lo sabía. El espíritu, el espíritu del mundo que opera en los hijos de desobediencia. Yo no sabía que yo operaba según las corrientes de este mundo. Yo pensé que yo era muy sabio, muy inteligente, muy tenaz, muy intrépido. Pero cuando vengo al Señor, se me revela a mí quién era yo. Era un pobre ignorante que iba para donde va Vicente, para donde va toda la gente. Ese era yo. A lo mejor usted no. Usted era de pronto de mejor familia. Y dice así, ese es el derramamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Él lo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea que derramó revelación, palabra abundante, para que nosotros seamos regenerados, cambiados, transformados, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted y yo tenemos una herencia, o sea, usted y yo sabíamos que teníamos una herencia reservada en el cielo. Eso es revelación. Yo de pronto voy a hacer una listica de esas, para que nos demos cuenta.
tenemos que administrar, porque esto es una dispensación, una administración que Dios nos da y nosotros tenemos que administrar las revelaciones que Dios nos da de lo que es su gracia, de lo que es la salvación y de lo que hemos recibido. No es el cuento de que yo soy salvo, sí, ¿por qué? No porque sí, porque yo creo, porque el diablo también cree y tiembla. Y luego lo explicaremos. Bueno, eh, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Cuando dice palabra fiel, mire, esto no me lo he inventado yo. Yo recibí del Señor el Evangelio. Yo recibí la revelación. Esto que le estoy diciendo, se lo estoy transcribiendo exactamente de la misma manera que el Señor me lo enseñó a mí. Yo estoy administrando esta gracia, estoy administrando este conocimiento, estoy administrando esta revelación y yo se la entrego tal y cual el Señor me dijo que tenía que predicarla. Esta es una palabra fiel del Señor, no mía, no de Pablo, sino de el Señor. Palabra fiel, y dice a Timoteo, perdón, a Tito, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Aquí no se trata de no le diga nada al hermanito porque se va de la iglesia, porque no vuelve, porque no diezma, porque no ofrenda, porque no vuelve a conectarse, ahora se va para otra red. Ahora no. En esto quiero que insistas con firmeza, que no te tiemblen los pantalones, Tito, estás joven, no tenés experiencia, pero aquí te voy a poner esta responsabilidad porque nosotros tenemos que administrar las verdades de Dios. No podemos engañar al pueblo, no podemos engañar a la gente. Muchos se pueden endurecer, muchos se pueden volver atrás, otros pueden coger la vida espiritual tibiamente, otros pueden creer que esto es solamente un chiste. Tenemos que ser buenos administradores. Claro, esto es una dispensación que tenemos que administrar, un cúmulo de revelaciones que Dios nos da acerca de cómo nosotros tenemos que vivir ahora en este tiempo final. Y dice, quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren, hagan lo posible y lo imposible, procuren, pongan diligencia, estén atentos, quieran hacerlo, se dispongan a ocuparse en buenas obras, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparse en buenas cosas son buenas y son útiles para todos los hombres que creen en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Nos estamos ocupando en buenas obras? Porque cuando nosotros miramos que nacimos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, esa semilla fue sembrada por el sembrador, que es nuestro Señor, el Hijo del Hombre. Y una parte cayó a la orilla del camino y otra entre pedregales y otra cayó entre espinos. ¿Qué significa esto? Que el afán de las riquezas y el afán y los afanes de este siglo o de este mundo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Aquí entonces empieza como a ponerse caliente el asunto. Aquí ya cambia de temperatura, porque fuimos creados para hacer buenas obras. Aquí dice que Él nos salvó, que nosotros éramos rebeldes y extraviados. Está bien, porque yo no podía hacer buenas obras, las buenas obras que Dios preparó para mí. Pues yo, o sea, si todos nosotros hacíamos buenas obras, de pronto ayudarle a alguien, de pronto cooperar con algo, de pronto una buena causa, de pronto unirnos para hacer buenas cosas para la sociedad, para el mundo. Amén. Pero como ahora no somos del mundo y ahí nos rescató Dios, entonces esas buenas actitudes que tuvimos no se nos cuentan. Ni eso nos hace salvos, porque no somos salvos por obras. Ya eso lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que no hay que insistir en esto. Que las obras de la ley no.
que ahora somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y que entonces esa gracia demanda de nosotros, la gracia contiene responsabilidades, y responsabilidades es que yo haga buenas. Esas obras ya Dios las preparó, las determinó y me las reveló para que yo ande en ellas. Ejemplo, a ver si pongo un ejemplo porque a lo mejor algunos como que no aceptan. Por ejemplo, de aquí, de nuestro lugar donde estamos en Florida, tenemos que ir a Cali. Y entonces nos vamos siempre por esta vía, que tiene algunos inconvenientes, algunos retrasos de obras, algunos problemas. Bueno, pero de pronto viene el Señor y nos dice, bueno, ustedes les voy a dar un privilegio, porque ustedes creen en mí, porque son mis hijos. Hay una carretera nueva que le recorta 20 minutos al recorrido. Está una vía que usted no tiene tropiezos, una vía 4G, en doble calzada, iluminada, bien demarcada, eh, de alta velocidad, con auxilios, con recursos, con todo lo que usted necesite. Pero solamente se la voy a dejar transitar a mis hijos con una sola condición, de que no paren en esa vía y que todo aquel que necesite transportarse, él pare su carro, sea particular, nuevo, sea moderno, sea lujoso o no, recoja a esa persona y la lleve hasta el lugar donde ella va. Entonces, el que hizo ese camino, el cual yo tengo que transitar, porque yo puedo irme por el camino viejo, pero no me saldría del propósito de Dios. Entonces tengo que caminar por ahí. Y entonces, pues yo soy bastante orgulloso. No lo soy con mi carro porque no tengo de qué enorgullecerme. Si yo soy bien orgulloso y tengo mi carro ahí bien polinchado y bien limpio y arranco por ese camino que Dios me dijo, y lo primero que me encuentro es una persona que me hace señal de que lo lleve y yo más aprieto el acelerador. Estoy haciendo la obra, estoy haciendo aquello para lo cual Él me metió. Absolutamente no, no lo estoy haciendo rebelde, me estoy rebelando contra lo que dijo Dios. Y aquí en Tito dice que nosotros éramos en otro tiempo rebeldes y extraviados, esclavos de concupiscencias y sacando disculpas. No, pero es que no puedo recogerlo porque pierdo mucho tiempo, porque me están esperando, porque voy con la novia, porque tengo 3 novias y las eché aquí al carro, y entonces tengo que arrimar allí, tengo que arrimar allá, y el hecho es que él busca una evasiva para no cumplir lo que el Señor Dios le estableció para que él pueda llegar a la meta con toda la calificación excelente que debe tener para poder reclamar su herencia y recibir su galardón. Un poquitico rústico el ejemplo, pero vale. Lo importante es hacerse entender. Entonces, las buenas obras que él preparó. ¿Cuáles son buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras? Vale la pena que nosotros nos adelantemos un poquitico. Vamos a mirar. Mire que yo no sé si comenzar con este versículo. En la iglesia primitiva, pero sirve porque sirve. En la iglesia primitiva, ustedes saben que todos tenían en común todas las cosas. Estoy hablando de iglesia primitiva. Ya la iglesia no es primitiva. Ahora ya tenemos más de 2000 años. Creo que somos hasta muy tremendamente modernos y ya casi nadie quiere ser primitivo. Bueno, en la iglesia primitiva, la iglesia
sostenía a las viudas. ¿Por qué sostenía a las viudas pobres? Porque las viudas eran pobres. ¿Por qué? Porque ellas no heredaban. La viuda no heredaba, heredaba el primogénito la mitad de los bienes del padre y los otros hermanos heredaban el resto, la otra mitad. Entonces la mujer no heredaba. Eh, la iglesia, las viudas se refugiaban en la iglesia por la fe, creían en Cristo. No sabemos, en toda parte se cuece nada, no deje volar la imaginación, no vaya a maldecir a lo que la Biblia dice como bendición, no vaya a pensar mal ni a blasfemar. Pero deje, pues le puede echarse su pensada. ¿Sería que algunas de esas viudas también se unían a la iglesia, pero únicamente por la comida, para que la sostuvieran, para que les dieran provisión, porque no tenían quién? El apóstol Pablo nos hace una exposición ahí en la primera carta a Timoteo en el capítulo 5 y nos dice un montón de cosas que pues, no podemos ahora analizarlas en detalle, pero entre esas cosas que nos dice era que debía tener ciertos requisitos, y dentro de esos requisitos que nos da en el verso 9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. ¿En cuál lista? No era lista para matarla ni para echarla de la iglesia. Era una lista que había que hacer para saber cuáles eran las que verdaderamente merecían el sustento, que Dios había ordenado que las sostuvieran. Ahora, piensen esto. Yo no pongo este texto es para que hagamos una reflexión. Habían viudas en esa época por diferentes causas. Habían a veces violencia, mataban a los esposos, enfermedades, abandono. Bueno, no era abandonada, era viuda. Pero había muchas causas por las cuales, guerras, pleitos, toda esa cuestión. Ahora piensa en esto, que es lo que yo quiero que reflexione. Había que hacer una lista de cuáles eran las viudas. Vamos a suponer, no lo vamos a hacer, pero supongamos que en la iglesia hay que darle la comida a todos y cada uno de los creyentes, ayudarles con su mercado, con su remesa, a todos, todos. Que nuestro buen Dios dice: bueno, no, todos están sin trabajo, aquí viene esta provisión, llegó este cargamento para que me les reparta, para que no les falte nada. Y diga: solamente póngame haga una lista con los que hacen obras, le hacen buenas obras. ¿Y los demás? No. Si hiciera así el Señor, usted y yo clasificaríamos. No digo la respuesta. La mejor es que esta está muy lejos. Bueno, si hiciéramos así, si Dios hiciera así, nosotros seríamos merecedores de esa provisión. Pues ahora mire lo que dice. Dice que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, esa es una buena obra. Criar hijos. Criarlos es levantarlos. No es solamente darlos a luz y que se críen como ellos quieren, como Dios les ayude, como los vecinos los protejan. Ese es criar hijos. Esa es una buena obra por la cual Dios da la provisión a los que no tienen, para quitar la figura de la viuda, para poder, porque la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, solamente que hay que aplicarla adecuadamente, hay que aplicarla correctamente. Ahora, dice que haya sido esposa de un solo marido. ¿Será que un cristiano o una cristiana que está cambiando de marido, que está cambiando de mujer, como cambiarse de zapatos, es digno de la provisión de Dios? No estamos hablando de iglesia ahora, estamos hablando de provisión de Dios, porque Él es el que da la provisión. ¿Será que esas son buenas obras, mantenerse fiel a Dios en eso, en resistir a la carne? Ahora dice,
Si ha practicado la hospitalidad, ¿será que recibir a los demás con amabilidad, con amor, sabiendo que son miembros del mismo cuerpo, son buenas obras? ¿O será que cuando llega alguna persona a la iglesia, a la congregación, y no es de agrado de los demás, entonces cada uno se va separando y se va aislando y lo va dejando solo? ¿Serán esas buenas obras? Miren lo sencillo que está en la palabra. Miren la sencillez con que lo presenta la palabra. Esta mujer tendrá que tener testimonio de buenas obras, y aquí nombra qué cosas tendrá que hacer una mujer de estas para tener derecho a la provisión. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que hacer cosas para que Dios nos dé la provisión. Esto es lo que yo quiero transmitirle, para que nos bendiga, para que nos sustente. Buenas obras. Amén, que la vez pasada hablamos de los ministerios, pero deje que luego en la otra enseñanza vamos a conectar esto que estoy enseñando aquí con lo que le enseñé de Efesios 4, de los ministerios, para que usted pueda apreciar lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener testimonio de buenas obras. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. O sea, hermano, que usted me dice que yo tengo que ir a lavarle los pies a usted. No, no. Sino que si usted practica la enseñanza que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos en el día de la cena, que tomó un lebrillo y siendo el mayor, tomó agua, se selló la toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y le dijo: yo, siendo el mayor, les estoy dando ejemplo a ustedes, para que así como yo hago, ustedes también hagan. ¿Será que usted y yo nos humillamos para servirle al más insignificante ante nuestros ojos de los hermanos, al más pobre, al más necesitado, al más humilde? Bueno, hay gente que es muy pobre, pero es más rebelde que el diablo. Cuando digo de humilde condición, que está entre nosotros, ¿o será que menospreciamos? El Señor menospreció, el Señor le lavaría los pies a Judas. Piénsenlo. Que lo que hizo el Señor es que Él, siendo el Señor, debiendo el ser servido, Él se, para lavarle los pies hay que agacharse, hay que doblar las rodillas. Él no se arrodilló, no dobló sus rodillas delante de sus discípulos, pero para lavarle los pies a una persona que está sentada delante de él, como lo hizo la mujer cuando quebró el vaso de nardo para adorar al Señor, eso ya se llama humillación. ¿Verdad que nosotros nos humillamos atendiendo al desvalido, atendiendo a aquel que no tiene ninguna relevancia social, política, económica, y no atendemos sino a los que nos agradan? Esas son buenas obras que nosotros tenemos que hacer, que de antemano Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. De modo que este verso sí es muy aplicable a lo que yo le quiero explicar. Muy aplicable, para que usted entienda. Si has socorrido a los afligidos, ¿será que cuando alguien está afligido, sabe que es afligido? Angustiado, necesitado, dolido por algo o alguien o algunas circunstancias. ¿Será que nosotros lo hemos socorrido? ¿O hemos corrido de huida de ellos? No dice corrido, sino socorrido. Esas buenas obras Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esto es lo que trae la unidad del cuerpo: comportarnos con toda humildad y mansedumbre,
y soportándonos todos en amor, como empezamos diciendo la vez pasada. Se ha practicado toda buena obra. Lo repite, se ha practicado. Dice que tenga testimonio de buenas obras, verso 10. Y termina diciendo, se ha practicado toda buena obra. Quiere decir que entre el versículo 10, aquí en la primera parte, y esta última, ahí están las buenas obras. Parte, ¿no? Son muchas más. Entonces aquí nos queda allí como para pensar nosotros si verdaderamente eh, las necesidades que muchas veces vienen a nuestra vida son ocasionadas porque seguimos con la rebeldía. Dice, éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos completamente ajenos a la vida de Dios. ¿Será que seguimos así? Si nos examinan a través de las obras, el ADN, ¿cómo saldríamos nosotros? Entonces, esto no lo estoy diciendo para que usted diga, usted no hace nada, usted es un duro de corazón, bueno, para nada, malo para todo. No es eso, sino porque en este tiempo que estamos quietos, que usted no tiene que irse ahora para el parque, porque no puede salir, que no puede irse en la noche, que no puede irse en la mañana. Entonces usted toma estas notas, lea la Biblia y empiece a pedirle al Señor sabiduría, que usted ore y que diga, Señor, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino recto. Esto es para que meditemos en lo que estamos haciendo, porque el Señor está cerca. El Señor viene. Las señales día a día se incrementan más y más y más. Y nosotros no podemos estar mal parqueados cuando Él llegue. Tenemos que estar listos para partir con el Señor. Bueno, el Señor le dio mucha importancia a las buenas obras. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nadie enciende una luz y la mete debajo de un almud, sino que la coloca en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí hay otro verso bien tremendo. Y es que nuestra luz, la luz que el Señor puso dentro de nosotros, que dijo que nosotros somos como luminares del mundo, puestos en medio de una generación perversa y maligna, en la cual tenemos que resplandecer. O sea, que la luz de Cristo resplandezca en nosotros como la luz de la luna es el resplandor del sol. Y nuestro sol de justicia es Él. Y nosotros somos un luminar del mundo. Así lo dice la Biblia, como la luna. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que cuando estamos delante de los inconversos y también de la iglesia, porque en la iglesia pues no todo el mundo tiene el mismo nivel de crecimiento ni de espiritualidad, que lo que nosotros hacemos resplandezca. A ver si me hago entender. Lo que nuestras obras tienen que hacer resplandecer la luz que hay en nosotros, la luz de Cristo, para que ellos vean las buenas obras, para que ellos vean que hay que hacer algo para el Señor, para que ellos vean las buenas obras que nosotros hacemos y ellos sepan que ellos también están llamados a hacerlas. O si en una iglesia nadie hace nada, ¿quién anima a quién? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Mire que no estamos hablando de ministerios ni de dones espirituales. Ya lo vamos a hacer. Solamente que no ahora. Dios utilizó, el Señor utilizó
El Señor utilizó este pensamiento, estos conceptos, para que para mostrarle a los incrédulos, a los judíos, a los incrédulos, que estaban equivocados. Así alumbre vuestra luz, para que los demás vean que están equivocados. Hay mucha gente equivocada junto a nosotros. Unos creyentes, otros oyentes, unos de mucho tiempo, otros recién están empezando. Pero que nosotros tenemos que resplandecer. La luz que hay en nosotros tiene que aclararles el camino. Y mire cómo dijo el Señor en Juan 10:32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Qué hacía el Señor? Las obras del Padre, las mismas obras que Él me dio a hacer, ellas dan testimonio de mí. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Qué opina? ¿Qué opinamos nosotros de esto? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ellos se lo querían quitar de encima, porque les decía la verdad. Entonces el Señor dijo: ustedes son la luz del mundo. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz. Pero ahora yo me voy y ustedes son la luz del mundo. Y luego Mateo viene y nos acaba de aclarar el pensamiento. Dijo el Señor en el Evangelio de Mateo, el Señor lo dijo, lo escribió Mateo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes no pueden ocultar la luz. Donde quiera que vayan tienen que ver su luz. Si no ven su luz es porque no tienen luz. Y si no tienen luz es porque no son de los míos. Mi luz tiene que resplandecer a través de ustedes. Por favor, hermano, estas son las revelaciones de la gracia. Esto no es religión. Esto no es chantaje. Esto es revelación de la palabra. Esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, que no han subido al corazón del hombre. Esto no es religión. Esto no es invención de una misión, de una iglesia. Esto es revelación de Dios. Así alumbre vuestra luz, para que los demás vean vuestras buenas obras, que los demás vean que lo que estamos haciendo para el Señor, y al mismo tiempo ellos puedan salir de su error, como le dijo el Señor a estos judíos incrédulos. ¿Por cuál de las buenas obras me apedreáis? ¿Cuál era la buena obra que había hecho el Señor? Abrirle los ojos a un paralítico, a un ciego, perdón, en el capítulo 9, un ciego de nacimiento. Entonces, Él quiso mostrar la gloria del Padre, quiso glorificar al Padre. ¿Quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? No, ni eso no es cuestión de pecado, ni de él, ni de los padres. Este nació así, para que Dios sea exaltado, para que toda la gloria sea para Él. Las buenas obras se hacen para glorificar al Padre. No es estar solamente cantando: te alabo y te bendigo y te glorifico, y no lo glorificamos con las obras, con lo que hacemos. Creo que hay turbulencia. Bueno, obras. Mire que no estamos hablando de ministerios todavía, ni de dones espirituales, que ese es el equipamiento que da Dios para poder hacerlas. Bueno, no todos van a hacer lo mismo. Somos un cuerpo, cada uno tiene una función, pero las obras es para todos nosotros. Bueno, la fe tiene que tener obras, ¿no? La fe se demuestra por las obras. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 30 al 31. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días
que a esta hora yo estaba en ayunas o en ayuno. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas, la palabra limosna se traduce así. A mí no me gusta esa palabra en el Evangelio, porque eso ha hecho que muchos cristianos se vuelvan limosneros y otros que den limosna. Esta es una ofrenda para los que no tenían nada, para los pobres. Cuando Pablo recoge una ofrenda para los pobres de Judea, está recogiendo limosnas, así lo transmite el idioma original con que se escribió. Entonces, bueno, dejémoslo así. No vamos a cambiar, usted está acomodando la Biblia para su propio beneficio, ¿no? ¿Qué le dijo el ángel? Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué hacía Cornelio? Oraba y ayudaba a los necesitados. Oraba y ayudaba a los necesitados. Nosotros oramos por los necesitados, pero no les ayudamos. Yo no sé si leerle un verso que usted conoce y dirá: pastor, cámbielo, no me atormente con eso. Yo no lo quiero atormentar, hermano. Ay, Señor. Hermanos míos, Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? Diga, jueces con malos pensamientos hemos sido en algún momento. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Por qué son pobres? Es que no andan con el Señor, no obedecen, es que no, la unción y un montón de cosas. Dios los escogió para que desarrollen la fe, porque el pobre tiene que orar por todo, hermano. Todo tiene que pedírselo a Dios, todo tiene que depender de Dios. ¿Ve? Los ha escogido Dios para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ese aprende a amar a Dios porque Dios le da todas las cosas que le pide. Desarrolla la fe y la fe desarrolla el amor. Y entonces, hermanos míos, si usted le dice siéntate aquí y llega el encorbatado, en vez usted no le va a decir: a ver, le quito la corbata a este, se la pongo al pobre. No, 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 no. No está hablando de eso. Está diciendo que usted hace excepción de personas y atiende nomás al elegante, al que va bien locionado, al que va bien allí, bien, lo atiende bien, y al otro no lo mira porque usted no. El cristiano se convierte en un juez, él juzga la condición de los demás por lo que ve, por la condición humana, no mira lo espiritual. ¿Ve? De pronto el bien encopetado, el bien locionado, llegó después de la oración al templo. Y el otro está como está, es pobre y está necesitado, está allí. Y lo miran como un religioso, como un fanático, como un desocupado, como uno perezoso que no quiere trabajar. Es lo que está pidiéndole a Dios, la forma de ganar su plata, su dinero. Y cuando tiene él cualquier cosa, entonces a la oración, él le acompaña
la ofrenda para los necesitados. Y cuando ve a un hermano necesitado, él que conoce el hambre en 33 paradas, entonces él le ayuda al otro, porque la fe y la oración han despertado el espíritu de amor en él y es compasivo y misericordioso, mientras que el otro no se codea sino con la gente de la high y se le olvidan los pobres, y como no mira al pobre no se acuerda de ellos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado. Entonces aquí, pero si hacéis, dice, pero a ver, no nos saltemos nada. Pero vosotros habéis afrentado al pobre por causa del rico. No se junta con la chusma, esas son malas obras. Hay buenas y malas obras. Estamos hablando de buenas obras. Esta no es una buena obra, hacer la acepción de personas. No os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Como dice la escritura, amando al prójimo como a mí mismo. Entonces usted se ama tanto, hermano, que usted se compra su buena ropita, presentado, le gusta comer bien. Hay cosas que no le gustan porque tiene mucha grasa, porque le salen allí protuberancias, dice espinillas, se dice aquí, no sé cómo se dirá en otro lugar. En fin, porque, bueno, porque le gusta conservarse light, pero el otro está light porque no tiene que comer. Pero si hacéis acepción de personas, escúchelo. Si hacéis acepción de personas, yo quiero que usted marque en su Biblia este versículo 9. Si no tiene Biblia, anótelo y va y busca su Biblia y lo resalta. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Entonces no está haciendo una buena obra, sino una obra del maligno. Porque las obras del maligno son pecado. Y quedáis convictos, o sea, presos por la ley como transgresores. La ley lo aprisiona. No estamos en la ley. Bueno, el mandamiento de Dios, las consecuencias del pecado, lo van a amarrar, lo van a enclaustrar, lo van a impedir. Entonces, mire qué tremendo es. Somos la luz del mundo. Tenemos que hacer buenas obras. Yo le puedo leer otro verso por aquí, a ver si me acuerdo. Ayúdame, Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3. A ver. A ver, aquí está hablando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Son versículos importantes que nosotros leemos para aplicárselos a los demás, pero que a veces nos quedan grandes. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Como yo sé que ya salí de la muerte espiritual, ahora estoy en nueva vida, porque yo amo a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a leer. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Escúchelo bien, verso 17. Pero el que tiene viene de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Yo no sé, pero aquí dice si nuestro corazón nos reprende, no como dicen algunos. Si nuestro corazón no nos reprende, no dice la Biblia así. Dice si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. Y Él conoce todas las cosas. Entonces fuimos creados para buenas obras. Miren, le estoy mostrando obras. Sencillamente obras que tenemos que hacer, que son de la gracia. No somos salvos por hacer esto. Tenemos que hacer esto porque ya somos salvos. Entonces aquí seguimos. Vamos a mirar porque ya el tiempo está avanzado. Vamos a continuar. Vamos a mirar aquí en Tito 3:14. Las buenas obras son fruto de la fe. De la fe para con Dios. Ya tenemos la fe de Dios. Ahora esa fe de Dios la vamos a utilizar para con Dios. Vamos a mirar Tito capítulo 3. A ver, busquemos a Tito capítulo 3, verso 14. Dice, y aprendan también los nuestros. Bueno, está hablando aquí a ver, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esas no son buenas obras, son malas. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Y dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, o sea, proveeles para que ellos continúen su viaje. Eso es lo que quiere decir. Denle el dinero para que ellos puedan, van haciendo la obra del Señor. Ellos llegan donde ustedes porque no pueden llegar a un hotel 5 estrellas. Dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Me les van a dar la provisión para que no me les falte nada en el viaje. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad. Hay momentos en que los ministerios tenemos necesidad de muchas cosas y la iglesia tiene que aprender que son buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El pámpano que no lleve fruto, lo quito, y el que lleve fruto lo va a limpiar para que dé más fruto. Entonces aquí, hermano, aquí tenemos otro rollo para cortar. Entonces quiere decir que la preocupación, el suplir para la obra del ministerio es una buena obra. No, pero es que no somos salvos por obras. No, por la fe. Pero fuimos salvos, es que la Biblia lo dice, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Él nos creó para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras las cuales Él preparó de antemano. Entonces, miremos nosotros en Tito 2:14. Este Tito sí que habla de eso. Me gusta Tito, porque esta es la sana doctrina. En Tito capítulo 2, en el mismo verso 14, dice que me gusta el contexto, porque la gracia de Dios, esta es la gracia, ¿no?, se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Tengo que predicarles este verso, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos o rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. No se puede ser celoso de buenas obras cuando no se ha sido purificado por el que nos redimió. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No le dé miedo hablar, mijo. Tito, no le dé miedo hablar lo que es la sana doctrina. No le dé miedo hablar. Que hagan buenas obras. Bueno, hermano, yo creo que hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos ayudará. Creo que de esto es un tema muy amplio, y gracias a Dios por este tema tan amplio, porque aquí tenemos tiempo para meditar, aquí tenemos tiempo para escudriñar, y aquí tenemos tiempo para que usted aporte también sus versos aquí para seguir la enseñanza. Ayuden, hermano, cada uno participe. El que participa es también, hermano, copartícipe también de las cosas buenas. Para nosotros pensar, ¿qué hemos hecho durante todo el tiempo que nos congregamos? ¿Vivimos una vida religiosa? ¿Vivimos una vida sin fruto? ¿Vivimos una vida a la manera nuestra? ¿O tenemos algún fruto? No hemos terminado. Apenas estamos empezando con este tema. No sé si mañana nos siguen los 2 cultos, pero aspiro que, no sé cómo me guíe el Señor. Quiero hablar de la Santa Cena mañana. Esto es para reflexionar, mis hermanos. El Señor está cerca y nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para darle cuenta de todo lo que hayamos hecho, obras, mientras estamos en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando estamos en el cuerpo de Cristo hacemos cosas buenas, pero hacemos cosas malas. ¿Cuándo yo hago cosas malas? Cuando no hago las buenas. ¿Cómo dejo de hacer las malas? Aprendiendo a hacer las buenas. Se lo voy a dar bíblicamente, Isaías. Con esto ya, hermano, los dejo descansar. Ay, Señor. Isaías capítulo 1, verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. O sea, dejen de hacer lo malo delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. ¿Cómo vamos a dejar de hacer lo malo? Aprendiendo a hacer el bien. Yo le añadiría, no a la palabra, sino al pensamiento, un concepto muy populacho. Aprender a hacer el bien sin mirar a quién. Entonces, no somos salvos por las obras, hermano, por las obras de la ley. Nadie será justificado. Ya eso lo sabemos, estamos bajo la gracia. Cada dispensación, entonces Dios otorga unas condiciones, revela
ciertos parámetros y nos da ciertas promesas y ciertas bendiciones, y entonces después nos pide cuenta de lo que, y esta es la última dispensación en que nos tenemos que enfrentar a nuestro Dios en el tribunal y darle cuenta de lo que hayamos hecho. Entonces, mi hermano querido, aprender a hacer bien, buscar el juicio, y sigue diciendo: restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Mire, los tres mismos que leímos antes, ahí están resumidos. ¿Mm? Entonces, hay un montón de cosas que mirar. Y no he hablado todo referente a los versos que nombré, porque ya queda que usted también, hermano, se meta en la palabra, ore a Dios y Dios le va a revelar más. Pero fuimos creados no para no hacer nada. De modo que levántese del sofá, levántese del sillón, póngase el apresto del Evangelio, cálcese los pies, no ande más en las pantuflas, que anda todo cómodo en su casa, suelte el teléfono, pero después de que escuche la predicación, apaga el televisor, entre en su cuarto, ore a Dios, pregúntele. El Señor dijo: clama a mí y yo te responderé. Pregúntele, dígale: Señor, muéstrame. Cántele si quiere: tus caminos, oh Señor, y enséñame. Mi hermano querido, esto hay que meditarlo, porque al terminar esta pandemia, cuando salgamos, no podemos salir como locos a la calle a recuperar el tiempo que perdimos enclaustrados. Yo creo que este tiempo lo que tenemos es que aprovecharlo para que cuando salgamos a la calle no seguir malgastando el tiempo que tan generosamente el Señor nos ha regalado de poder estar aquí y meditar en su palabra. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Oremos al Señor y démosle gracias por cada uno de nuestras vidas, por nuestros hermanos y por la recuperación que está haciendo en cada uno de los que están enfermos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu favor, por tu gracia eterna, porque tú eres fiel y poderoso, y porque día a día, Dios mío, tú llenas nuestro corazón, Señor, con tu presencia, con tu amor, con tu fidelidad. Señor, somos conscientes, Dios mío, que en cada dispensación, Señor, tú das, Dios mío, Señor, pactos, mandamientos, das leyes, Dios mío, Señor, das promesas, Dios de los cielos, y también, Señor, pones condiciones, Dios de los cielos. Y hoy, Señor, tenemos que manejar esto. Somos nacidos de una semilla, y esa semilla tiene que producir fruto. Y ese fruto, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, determina nuestra condición espiritual, porque separados de ti, nada somos, nada podemos hacer, Señor. Y necesitamos aprender de ti. Necesitamos, Dios mío, concientizarnos, Dios de los cielos, de la necesidad de poner por obra tu palabra. Fuimos, que Señor, salvos por la gracia. Somos nuevas criaturas. ¿Para qué, oh Dios, tú nos has dado la vida? ¿Para qué, Señor Dios Todopoderoso? Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a practicarlo. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a enseñarlo y a comprenderlo nosotros mismos, Dios mío. No puede ser que después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, tengamos necesidad de volver a los primeros rudimentos, Dios mío, del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Dios. Ministranos, Dios mío, y obra de una forma sobrenatural. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, por cada uno de ellos, por su familia. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos a todos, a nuestra hermana Fabiola. Rogamos, Señor, por su restauración. Rogamos, Dios mío, Señor, para que tu buena mano sea sobre ella, que, Señor, no quites tus ojos de ella, Señor. Que la guardes, que la rodees, Dios mío, con tu misericordia, le des ánimo, Dios mío, Señor, la fortaleza espiritual, Señor, a ella y a los que están con ella, Señor. Nosotros desde aquí oramos y clamamos a ti, para que tú, Dios mío, en tu misericordia infinita lo sustentes, Dios mío, Señor, y que Dios de los cielos cumplas tu propósito, Señor. También ella, Señor, bendito Dios, es una buena ocasión para
sobre las cuales tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos, Señor, en ellas, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Rey eterno, por tu favor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad infinita en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, una feliz noche. Bendiciones del Señor para usted, para los suyos. Los deseo de que Dios los bendiga en todo, que tengan salud y que tengan prosperidad en todo, como prospera su alma, dice la palabra. Y deseándoles, también hermano, deseando que mañana nos podamos reunir a las 9 de la mañana, tenemos la enseñanza, vamos a participar de la Santa Cena, igualmente a las 6 de la tarde. Porque aquí estamos, si usted puede estar, yo le invite a sus familiares también para que escuchen, hermano. Hay veces no van a la iglesia, pero usted los puede invitar. Póngale volumen a eso, póngale un micrófono que suene, retumbe eso y que todo el mundo se dé cuenta que Dios es real y verdadero. Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén.